Un momento histórico para la Iglesia Católica. El mundo contuvo la respiración. Las cortinas se abrieron. El humo blanco ya había anunciado lo inevitable, el Espíritu Santo había guiado, una vez más, la voluntad de los cardenales. Pero nadie estaba preparado para escuchar lo que vendría a continuación. La voz temblorosa del cardenal protodiácono rompió el silencio con una frase que cambiaría la historia: Habemus Papam Robertum Franciscum. Por primera vez en más de 2000 años de historia, un hijo de Estados Unidos, misionero en América Latina, con el corazón dividido entre Chicago y Chiclayo, ascendía al trono de San Pedro. El mundo no solo presenció un cambio de liderazgo, presenció un giro tectónico en el alma de la Iglesia Católica. Robert Francis Prevost, ahora León XIV, no es simplemente el Papa número 267. Es la encarnación de una nueva etapa, una iglesia más global, más conectada con las periferias, y más consciente de sus propias heridas internas. Su elección rompe con siglos de una norma tácita que evitaba colocar a un estadounidense en la cúspide del Vaticano, por temor a una hegemonía geopolítica. Sin embargo, el Colegio de Cardenales no eligió a un símbolo de poder, eligió a un constructor de puentes. Este no es solo el primer pontífice nacido en suelo estadounidense. Es también un hombre que habla con fluidez el idioma de los pobres, de los olvidados, de los que han sido heridos por la propia Iglesia. Es un pastor que ha caminado entre las comunidades indígenas del Perú, que ha sentido el barro en los pies y el clamor de los sencillos en el corazón. Y hoy, ese mismo corazón se coloca al frente del catolicismo mundial. El nombre que eligió, León XIV, tampoco es casual. Evoca fuerza, renovación, vigilancia espiritual. León fue el nombre de papas que enfrentaron herejías, que protegieron la fe frente al avance de los imperios, que pusieron orden donde reinaba el caos. León XIV no llega a reinar. Llega a servir. A sanar. A reconciliar. Este momento no es solo un punto en el calendario vaticano. Es una declaración espiritual y política. Es el eco de una iglesia que se rehúsa a morir en los mármoles del pasado, y que se atreve, una vez más, a renovarse desde las raíces. Estamos presenciando no solo una elección. Estamos siendo testigos del inicio de un nuevo capítulo en la historia de la fe católica. ¿Será León XIV el Papa del diálogo que termine de unir lo que Francisco comenzó? ¿Será el pontífice que logre tender la mano entre la Iglesia del Norte y del Sur, entre tradición y modernidad, entre los fieles heridos y los que aún buscan justicia? Todo está por escribirse. Pero una cosa es segura, el mundo está mirando, y la Iglesia ya no será la misma. Biografía de Robert Francis Prevost, del silencio de los Andes al trono de San Pedro. Para entender la magnitud del nuevo pontificado, no basta con mirar su nombre ni su país de origen. Hay que mirar su camino. Porque Robert Francis Prevost no nació en el Vaticano, nació en las trincheras del servicio. Su historia no comenzó entre púrpuras y columnas de mármol, sino entre pizarras matemáticas, comunidades indígenas y la inmensidad del Perú rural. Nacido en Chicago en 1955, de madre con raíces españolas y francesas, y de padre con herencia italiana, Robert creció en una familia sencilla. En sus primeros años nadie habría imaginado que algún día vestiría de blanco y bendeciría al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Pero desde joven fue un alma inquieta. La fe lo llamó, pero no a quedarse, lo llamó a ir. En 1977 ingresó a la Orden de San Agustín, una comunidad religiosa que no se caracteriza por la fama, sino por su vocación de servicio y contemplación profunda. Fue ordenado sacerdote en 1982, pero su verdadera formación pastoral comenzó al año siguiente, cuando fue enviado como misionero al Perú, a una tierra de contrastes, pobreza y fe viva. Allí aprendió que el Evangelio no se predica solo con palabras, sino con presencia, con barro en los zapatos y pan compartido en silencio. En Chiclayo, una región golpeada por la desigualdad y el abandono, se convirtió en más que un sacerdote, fue padre, amigo, defensor, guía espiritual y voz firme ante la injusticia. Su capacidad de liderazgo no pasó desapercibida.
En 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Chiclayo, y desde allí su influencia creció tanto que, en 2023, fue llamado a Roma para asumir uno de los cargos más estratégicos. Prefecto del dicasterio para los obispos, es decir, el hombre que ayudaría a elegir y supervisar a todos los obispos del mundo. Ese mismo año fue creado cardenal. Y mientras muchos lo veían como una figura técnica, quienes lo conocían sabían que detrás de ese rostro sereno había un hombre de profundidad teológica, inteligencia lógica, pues también estudió matemáticas y filosofía. Y una capacidad insólita de escucha. Habla 6 idiomas, entre ellos el español con naturalidad, lo que lo conecta de forma auténtica con el corazón latinoamericano. No es un político disfrazado de pastor. Es un pastor que aprendió a liderar sin imponerse. Su formación intelectual no le robó la humildad y su cercanía con el pueblo no lo alejó de las estructuras. Ese equilibrio es lo que hoy lo convierte en un símbolo de esperanza, porque es el Papa que viene del sur, aunque haya nacido en el norte. Su historia es la de un hombre que jamás buscó ser Papa, pero cuyo camino lo llevó directamente al alma del mundo católico. Su elección no es una casualidad. Es consecuencia de una vida vivida al servicio del otro. Y ahora, como León XIV, ese mismo hombre, que lavó los pies de los pobres, que caminó en medio de la selva amazónica, que supo escuchar el clamor del pueblo, se convierte en la voz más alta de la Iglesia Universal. El cónclave de 2025, cuando el Espíritu sopla más allá de las fronteras. Todo comenzó con un silencio. Un silencio pesado, sagrado, universal. El mundo católico acababa de despedir a Francisco, el Papa del fin del mundo, el reformador argentino que desafió estructuras y abrió las puertas de una iglesia sinodal, humilde y comprometida con los más pobres. Su fallecimiento el 21 de abril de 2025 no solo marcó el final de un pontificado inolvidable, sino que encendió el inicio de un nuevo discernimiento. ¿Quién sería capaz de continuar su legado sin traicionarlo? Los ojos del mundo se posaron sobre Roma. 133 cardenales electores, provenientes de todos los continentes, ingresaron a la Capilla Sistina, el escenario más sagrado del poder eclesiástico. No llevaban celulares ni cámaras, solo la carga del Espíritu Santo y el peso del momento. Entre ellos, las tensiones eran palpables, una iglesia dividida entre el ala progresista y el ala conservadora, entre la apertura pastoral y el regreso doctrinal. Las votaciones comenzaron. Uno a uno, los cardenales depositaron su papel en la urna, mientras el fresco del juicio final de Miguel Ángel los observaba desde lo alto como recordatorio. No elegían un político, elegían al sucesor de Pedro. Se dice que en las primeras 2 votaciones, los nombres más sonados eran previsibles. Cardenales italianos, africanos y un par de figuras emergentes de Asia. Pero en la tercera ronda, un nombre comenzó a repetirse con fuerza inesperada: Prevost. Robert Francis Prevost. El cardenal que nadie mencionaba en voz alta, pero que todos respetaban en silencio. Un hombre que no era ni extremo ni ambicioso, pero cuya vida misionera y su servicio como prefecto de los obispos lo habían convertido, sin que lo supieran, en la bisagra ideal para una iglesia que necesitaba reconciliación. Fue en la 4ª votación cuando la historia cambió. El humo blanco apareció en el cielo de Roma. Los fieles rompieron en aplausos y lágrimas. Dentro, se escuchó una frase que heló el corazón de quienes estaban presentes: acepto. El nuevo Papa ya tenía nombre, León XIV. Un nombre que evocaba fuerza sin violencia, firmeza sin dureza. Un eco de aquellos leones antiguos que defendieron la doctrina, pero también escucharon el clamor de los pueblos. La plaza de San Pedro vibraba. No era solo una elección. Era un mensaje al mundo: la iglesia no se encerrará en sus muros ni en sus etiquetas. Está viva. Está escuchando. Está dispuesta a sorprender. Y lo hizo. Un papa nacido en Estados Unidos, pero formado en la selva latinoamericana. Un agustino con voz de matemático, alma de misionero y corazón de pastor. Así fue el cónclave que no solo eligió a un nuevo líder, sino que abrió un nuevo capítulo en la historia de la fe católica. Primeras palabras y mensaje del Papa León XIV: la paz que desarma. El balcón se abre.
El mundo contiene el aliento. Millones de ojos se enfocan en una figura blanca que emerge entre columnas milenarias. Y entonces, con voz firme y tierna, como quien ha aprendido a hablar al corazón desde la misión y no desde el trono, el nuevo Papa pronuncia sus primeras palabras. La paz con ustedes. Ese es el saludo del Cristo resucitado. El buen pastor que ha dado la vida por su rebaño. Esa paz, quiero que llegue hoy a sus corazones. Así comenzaba el pontificado de León XIV, el primer papa estadounidense y peruano, elegido no por su nacionalidad, sino por su capacidad de unir lo que otros han dividido. En apenas unos minutos, el nuevo pontífice pronunció un discurso que no solo emocionó al mundo católico, sino que trazó el mapa espiritual de su pontificado. No fue un mensaje de poder. Fue una declaración de alma. León XIV no habló de estructuras, ni de reformas, ni de ideologías. Habló de paz. Pero no una paz genérica. Dijo con claridad, una paz desarmada, una paz que desarma. Esas palabras retumbaron con fuerza profética. Porque no eran solo una invitación al diálogo político, sino una consigna eclesial, desarmar los prejuicios dentro de la Iglesia, desarmar la indiferencia, la autosuficiencia. La frialdad con la que a veces se administran sacramentos sin amor. Era un llamado a volver al corazón de Jesús y a recordar que Cristo nunca conquistó con espadas, sino con ternura. En su saludo, también hubo gratitud. Gracias, Papa Francisco. Gracias por abrirnos el camino. Que tu voz siga resonando en Roma y en el mundo. Y luego, vino el gesto que marcó a América Latina, antes de hablar en inglés, su idioma natal, León XIV saludó en español, con emoción y sencillez. Un saludo especial, con mucho cariño, a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde viví mi vocación con un pueblo fiel, humilde y lleno de fe. Ese detalle fue más que una cortesía lingüística. Fue una afirmación identitaria, este Papa no llega solo con la cabeza de Occidente, sino con el corazón de los pueblos del sur. Habla nuestra lengua porque ha vivido nuestras luchas. Y por eso su voz no suena distante, sino cercana, real, pastoral. En su mensaje, hizo énfasis en construir una iglesia sinodal, misionera, abierta al diálogo, que no excluya a nadie y que, como la plaza de San Pedro, abra los brazos para recibir al que sufre, al que busca, al que se ha sentido fuera. Cerró rezando el Ave María, en italiano y en español. Y con cada palabra, parecía bajarse del balcón simbólico del poder para pararse junto a nosotros, en la tierra de los hombres. El mensaje fue claro. Este pontificado no será de confrontación, sino de reconciliación. No de espectáculo, sino de testimonio. No de miedo, sino de misión. Y así, con ese primer saludo, León XIV no solo bendijo al mundo. Lo abrazó. Desafíos y perspectivas del nuevo pontificado, León XIV ante el mundo que arde. El mundo en que asume León XIV no es el mismo que vio llegar a Francisco al balcón hace más de una década. Hoy la Iglesia Católica se encuentra ante una encrucijada, o se cierra en la nostalgia de sus glorias pasadas o se lanza valientemente, con heridas pero con fe, a sanar un planeta herido por la injusticia, el odio y el vacío espiritual. Y es aquí donde León XIV se enfrenta a uno de los desafíos más complejos de nuestra era, unir sin imponer, corregir sin dividir, y amar sin miedo. La Iglesia interna, una casa fragmentada. Durante años, los muros del Vaticano han sido testigos de una tensión creciente entre visiones opuestas, progresistas que claman por apertura, y conservadores que exigen ortodoxia. Francisco intentó tender puentes, pero dejó grietas que aún duelen. León XIV no llega como árbitro, sino como médico de almas. Su misión no será imponer una visión, sino restaurar la confianza entre hermanos separados dentro de la misma Iglesia. Tendrá que sostener el delicado equilibrio entre avanzar en la sinodalidad, proteger la doctrina y no dejar a nadie atrás. Escándalos y perdón, el clamor de las víctimas. Otro reto inevitable será continuar el combate contra los abusos sexuales dentro de la Iglesia. El dolor sigue vivo, la indignación no ha cesado, y miles de víctimas siguen esperando justicia y reparación. León XIV tendrá que pasar de la palabra al acto, fortaleciendo las estructuras de prevención,
pero también asumiendo con humildad el pasado. Porque el perdón que no nace de la verdad, se convierte en silencio cómplice. Y este Papa, que conoce el sufrimiento de los pueblos olvidados, sabe que el silencio puede ser más mortal que la culpa. Una iglesia en salida o una iglesia en retiro. El mundo está cada vez más secularizado. Las vocaciones disminuyen. Las iglesias se vacían en Europa. En América, la fe se diluye entre modas espirituales y desinformación. León XIV deberá responder con lo que mejor sabe hacer, presencia misionera. Este Papa no tiene miedo de salir. Él ya caminó con los pobres. Él ya evangelizó sin micrófonos. Su desafío será ahora transformar la estructura en instrumento, no en monumento. Convertir la curia en una red de servicio, y no en una torre de control. Su visión pastoral debe llegar a los jóvenes que ya no creen, a los marginados que se alejaron, a los sacerdotes desmoralizados, a los laicos que esperan dirección, a todo aquel que aún anhela sentido. La geopolítica de la fe. Aunque es estadounidense, León XIV no representa los intereses de Washington. Su cercanía con América Latina, su mirada crítica sobre los abusos del poder y su compromiso con los más vulnerables lo colocan como una figura incómoda para los extremos políticos. Tendrá que ser voz profética frente a las guerras, los populismos autoritarios, el cambio climático y el éxodo migrante. Como Francisco, será perseguido por su posición de defensa radical de la paz. Pero tiene algo a su favor, no teme incomodar cuando el Evangelio lo exige. Diálogo interreligioso y unidad global. El nuevo pontífice también hereda el reto de continuar los lazos con otras religiones, especialmente en un contexto donde el fundamentalismo y el odio resurgen con fuerza. El Papa del Diálogo tendrá que convocar a líderes del mundo entero, no para encuentros vacíos, sino para construir una verdadera cultura de encuentro, como él mismo dijo. En resumen, no hay lugar para la tibieza. El mundo no necesita un papa de protocolo, necesita un testigo. Y eso es lo que parece traer León XIV, un pastor que no teme ensuciarse las manos para sanar las heridas del mundo. El reto es inmenso, pero también lo es la esperanza. Porque cuando el liderazgo se pone al servicio del Evangelio y el poder se transforma en caridad, los milagros suceden. Reacciones internacionales y regionales, un papa que pertenece a todos. La elección de León XIV no solo fue una noticia eclesial. Fue una sacudida global. En cuestión de minutos, los titulares del mundo reescribieron la historia, primer papa estadounidense. Un misionero del Perú llega al trono de San Pedro. La iglesia apuesta por la reconciliación. Y las reacciones no se hicieron esperar. Desde Washington hasta Lima, desde Roma hasta Nairobi, líderes políticos, religiosos y comunidades enteras se pronunciaron con emoción, sorpresa y esperanza. Estados Unidos en Estados Unidos, orgullo y expectativa. En su país natal, la noticia fue recibida con una mezcla de orgullo y reverencia. Nunca antes un estadounidense había sido elegido papa, y aunque la nación ha tenido un papel relevante en el escenario político global, la Iglesia siempre evitó un pontífice con pasaporte de superpotencia. Pero Robert Francis Prevost no encarna ese perfil. Los medios estadounidenses lo describieron como el papa de perfil bajo, pero corazón profundo. Incluso voces políticas, muchas veces alejadas de lo religioso, lo reconocieron como un hombre de puentes, de escucha y de acción pastoral. Para los católicos estadounidenses, divididos durante años entre liberales y conservadores, la elección de León XIV representa una oportunidad de volver a encontrarse en lo esencial, la fe, la misericordia y la verdad. Peruano en Perú, no fue sorpresa, fue justicia. En Perú, fue una fiesta. La ciudad de Chiclayo, que vio en él a un obispo cercano, sencillo y profundamente humano, celebró como si se tratara de un hijo adoptivo. Las comunidades indígenas, los laicos comprometidos, y hasta aquellos que se alejaron de la iglesia, reconocieron en León XIV a un pastor que nunca dejó de estar entre ellos. Las redes sociales se inundaron de fotos antiguas, anécdotas y testimonios. Él me bendijo cuando nació mi hija, recuerdo cuando comió con nosotros en la parroquia de mi barrio. Fue el único que nos escuchó cuando nadie más lo hizo.
No fue sorpresa que los medios peruanos lo reclamaran como propio, un papa del pueblo. Un papa de América. Italiano en el Vaticano, un aire nuevo, sin romper la herencia. En Roma, los analistas vaticanos quedaron atónitos. Muchos esperaban un regreso al ala conservadora más tradicionalista o la elección de un cardenal europeo para recuperar el centro. Pero León XIV llegó con algo mejor, equilibrio. Los cardenales que lo eligieron sabían lo que hacían. No es un rupturista, pero tampoco un conformista. Su cercanía con Francisco y su estilo pastoral garantizan continuidad con alma renovada. Y eso, para una iglesia que ha vivido turbulencias internas, es el bálsamo perfecto. En el sur global, por fin alguien que entiende. Desde África hasta Asia, muchos países del sur del mundo ven en León XIV una figura que los escucha de verdad. Su experiencia misionera, su dominio del español y portugués, su historia de servicio en tierras olvidadas, lo convierten en un papa que no mira al sur con condescendencia, sino con pertenencia. Esto no es solo simbólico. En tiempos donde la fe crece más en las periferias que en los centros, tener un líder que entiende el sufrimiento estructural y espiritual de estos pueblos es una decisión estratégica y espiritual. León XIV no pertenece a una nación. No es propiedad de un bloque ideológico. Es, en esencia, el papa del encuentro. Del norte y del sur. Del centro y de la periferia. Del que tiene fe y del que la ha perdido, pero aún quiere creer. Y eso, lo convierte en una figura profundamente universal. Un verdadero vicario de Cristo en un mundo que clama redención. Conclusión, el significado profundo de la elección de León XIV. No fue solo una elección. Fue una señal. El día en que Robert Francis Prevost se convirtió en León XIV, la historia de la Iglesia Católica no simplemente sumó un nombre a la lista de pontífices. Ese día, el Espíritu Santo pareció hablar con más claridad que nunca, diciendo al mundo, la fe sigue viva. Y su corazón late en cada rincón del planeta. Porque León XIV no representa un país, ni una ideología, ni una corriente dentro del catolicismo. Representa un cruce de caminos, entre lo misionero y lo doctrinal, entre lo académico y lo pastoral, entre el norte desarrollado y el sur herido, entre la esperanza y la necesidad urgente de renovación. Un papa que no nació para reinar, sino para servir. Formado en la humildad de las misiones peruanas, educado en las aulas de la filosofía y la lógica matemática, e impulsado por una fe vivida en carne y barro, León XIV encarna una iglesia que se atreve a salir de sí misma, que abandona la Torre de Marfil para volver al abrazo del pueblo. Su elección rompe paradigmas. La vieja creencia de que un papa estadounidense era impensable. La idea de que el liderazgo eclesial solo podía hablar en latín o italiano. La percepción de que la iglesia no escucha las voces de América Latina o de las periferias del mundo. Un punto de inflexión para el futuro de la iglesia. León XIV no es el final de una etapa. Es el comienzo de una iglesia más universal, más humilde y más valiente. Una iglesia que no huye del escándalo, sino que lo enfrenta con verdad. Que no se esconde en el dogma, sino que lo encarna con ternura. Una iglesia que quiere reconciliar, no castigar. Sanar, no dividir. Y que, por primera vez en mucho tiempo, se siente escuchada. La fuerza de este pontificado no vendrá de sus discursos ni de sus decretos. Vendrá de su presencia silenciosa y firme, de su capacidad de tocar el alma sin alzar la voz, de su forma de liderar caminando junto al pueblo, y no por encima de él. ¿Qué representa León XIV? Una iglesia en salida, que no teme ensuciarse los pies. Una iglesia sin miedo, que se atreve a amar donde otros condenan. Una iglesia sin fronteras, que habla en todas las lenguas y escucha todos los dolores. Y sobre todo, una iglesia que vuelve a ser madre, no jueza. Puente, no muro. El león ha rugido. Pero no con fuerza impositiva, sino con la voz suave de quien pastorea con el alma. Este no es el papa que esperaban los poderosos. Es el papa que necesitaban los sencillos. Y quizás por eso, su pontificado será recordado no por lo que imponga, sino por lo que inspire. Porque cuando la fe se encarna en la carne del mundo, los milagros, otra vez, se vuelven posibles.
Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún mensaje de fe. Y si quieres ser parte de una comunidad más cercana, donde podamos orar juntos, apoyarnos y compartir palabra viva, únete a nuestro grupo privado de WhatsApp. El enlace está en la descripción de este canal. En el sur global, por fin alguien que entiende. Desde África hasta Asia, muchos países del sur del mundo ven en León XIV una figura que los escucha de verdad. Su experiencia misionera, su dominio del español y portugués, su historia de servicio en tierras olvidadas, lo convierten en un papa que no mira al sur con condescendencia, sino con pertenencia. Esto no es solo simbólico. En tiempos donde la fe crece más en las periferias que en los centros, tener un líder que entiende el sufrimiento estructural y espiritual de estos pueblos es una decisión estratégica y espiritual. León XIV no pertenece a una nación. No es propiedad de un bloque ideológico. Es, en esencia, el Papa del encuentro. Del norte y del sur. Del centro y de la periferia. Del que tiene fe y del que la ha perdido, pero aún quiere creer. Y eso, lo convierte en una figura profundamente universal. Un verdadero vicario de Cristo en un mundo que clama redención. Conclusión, el significado profundo de la elección de León XIV. No fue solo una elección. Fue una señal. El día en que Robert Francis Prevost se convirtió en León XIV, la historia de la Iglesia Católica no simplemente sumó un nombre a la lista de pontífices. Ese día, el Espíritu Santo pareció hablar con más claridad que nunca, diciendo al mundo, la fe sigue viva. Y su corazón late en cada rincón del planeta. Porque León XIV no representa un país, ni una ideología, ni una corriente dentro del catolicismo. Representa un cruce de caminos, entre lo misionero y lo doctrinal, entre lo académico y lo pastoral, entre el norte desarrollado y el sur herido, entre la esperanza y la necesidad urgente de renovación. Un papa que no nació para reinar, sino para servir. Formado en la humildad de las misiones peruanas, educado en las aulas de la filosofía y la lógica matemática, e impulsado por una fe vivida en carne y barro. León XIV encarna una iglesia que se atreve a salir de sí misma, que abandona la Torre de Marfil para volver al abrazo del pueblo. Su elección rompe paradigmas. La vieja creencia de que un papa estadounidense era impensable. La idea de que el liderazgo eclesial solo podía hablar en latín o italiano. La percepción de que la Iglesia no escucha las voces de América Latina o de las periferias del mundo. Un punto de inflexión para el futuro de la Iglesia. León XIV no es el final de una etapa. Es el comienzo de una Iglesia más universal, más humilde y más valiente. Una Iglesia que no huye del escándalo, sino que lo enfrenta con verdad. Que no se esconde en el dogma, sino que lo encarna con ternura. Una Iglesia que quiere reconciliar, no castigar. Sanar, no dividir. Y que, por primera vez en mucho tiempo, se siente escuchada. La fuerza de este pontificado no vendrá de sus discursos ni de sus decretos. Vendrá de su presencia silenciosa y firme, de su capacidad de tocar el alma sin alzar la voz, de su forma de liderar caminando junto al pueblo, y no por encima de él. ¿Qué representa León XIV? Una iglesia en salida, que no teme ensuciarse los pies. Una iglesia sin miedo, que se atreve a amar donde otros condenan. Una iglesia sin fronteras, que habla en todas las lenguas y escucha todos los dolores. Y sobre todo, una iglesia que vuelve a ser madre, no jueza. Puente, no muro. El león ha rugido. Pero no con fuerza impositiva, sino con la voz suave de quien pastorea con el alma. Este no es el papa que esperaban los poderosos. Es el papa que necesitaban los sencillos. Y quizás por eso, su pontificado será recordado no por lo que imponga, sino por lo que inspire. Porque cuando la fe se encarna en la carne del mundo, los milagros, otra vez, se vuelven posibles. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ningún mensaje de fe. Y si quieres ser parte de una comunidad más cercana, donde podamos orar juntos, apoyarnos y compartir palabra viva, únete a nuestro grupo privado de WhatsApp. El enlace está en la descripción de este canal.